Seguimos pues con los circuitos básicos de electricidad y hoy vamos a resolver este problema que dice calcula el voltaje. Vuelvo a repetir, se refiere a un voltaje eléctrico del siguiente circuito. Observamos que esto es un circuito eléctrico. A propósito, dejé los datos del problema anterior o del video anterior. Tenemos el voltaje, la corriente y la resistencia. Aquí tenemos el voltaje, la resistencia y la corriente. Pero ahora nos piden calcular el voltaje. Entonces debemos de suponer que no tenemos el valor del voltaje, ¿vale? Y nos están pidiendo calcular el voltaje del circuito. Vamos a trabajar en el mismo circuito básico, porque de esta manera también nos vamos dando cuenta el comportamiento de la ley de Ohm en un circuito de corriente eléctrica. Entonces nos piden calcular el voltaje. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje está en esta parte. Quiere decir que tenemos que despejar la literal que representa la incógnita para dejarla solita, ya sea en el segundo miembro o en el primer miembro. Bien, lo hacemos. La resistencia está dividiendo, pasa multiplicando y queda como resistencia que multiplica la corriente y esto es igual al voltaje. Nos piden calcular el voltaje, entonces ya tenemos pues despejado el voltaje. En ocasiones estamos acostumbrados a tener la literal en el primer miembro. Bueno, lo que tenemos que hacer es invertir, nada más. El segundo miembro pasa al primer miembro y el primer miembro pasa al segundo miembro. Y entonces vamos a tener que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Supongamos que vamos a utilizar esta fórmula. Y entonces usamos esta fórmula, sustituimos la resistencia tenemos que es 3 ohms. 3 ohms. La corriente tenemos que es, aquí dice multiplica, la corriente es 1.5 de amperios y esto es igual al voltaje. Multiplicamos y entonces tenemos, multiplicamos en forma directa, ¿sí? 3 por 5, 15, llevamos una, ¿sí? 3 por 1, 3 y 1, 4, son 45, pero separamos una cifra decimal. Y este es el voltaje, Pero el voltaje se mide pues en voltios. Entonces de voltaje tenemos que es 4.5 voltios. Resultado 4.5 de voltios. Aquí 4.5 de voltios. Viceversa, si usamos esta fórmula, obvio que nos va a dar lo mismo, solo que invertido. Veamos, voltaje igual a la resistencia por la corriente. Al sustituir tenemos que el voltaje va a ser igual resistencia 3 ohms y la corriente 1.5 amperios, 1.5 de amperios, cerramos paréntesis, multiplicamos 3 por 5, 15, llevamos una, 3 por 1, 3 y 1, 4, separamos una cifra y esto queda 4.5 voltios. El voltaje es 4.5 voltios. ¿Vale? Hemos resuelto pues problemitas de circuitos básicos del tema de electricidad que corresponde a lo que es la física. Bien, nos miramos hasta la próxima.